Año 1795. El mundo era un lugar muy distinto. Napoleón ascendía en Europa y Estados Unidos era apenas un experimento. Pero en un rincón de la Nueva España, la historia estaba a punto de cambiar con una simple pluma. El rey Carlos IV firmó una cédula real. No era un documento cualquiera. Era la primera licencia en la historia de la humanidad para producir y comercializar lo que hoy llamamos tequila. Ese día, bajo el sello de la corona, una familia no solo inició un negocio, fundó una identidad. Esta no es la historia de una simple bebida. Es la crónica de la dinastía tequilera más antigua del mundo. Es la saga de cómo un linaje sobrevivió a guerras, revoluciones y prohibiciones sin apagar nunca sus hornos. Desde la tierra volcánica hasta tu copa, esta es la leyenda viva de José Cuervo. Mucho antes de que alguien pronunciara la palabra tequila, estas tierras vivían bajo un equilibrio extraño entre dos mundos. Estaba el mundo indígena, milenario, que veía en el agave algo más que una planta. Era alimento, medicina, cuerda, techo, vida. De su savia fermentada surgía el pulque, la bebida ritual que había acompañado bodas, cosechas y ceremonias desde tiempos prehispánicos. Y luego estaba el otro mundo, el español, el mundo de los alambiques, del vino, del brandy y de un imperio obsesionado con controlar todo lo que se bebía y se vendía en sus colonias. Cuando estas dos realidades se encontraron, nació algo nuevo, un líquido fuerte, ardiente, destilado del corazón cocido del agave. No tenía nombre oficial, no tenía permiso, pero tenía un sabor que no se olvidaba. El virreinato de la Nueva España no sabía qué hacer con él. Legalmente estaba prohibido. La corona temía que ese aguardiente local compitiera con los licores peninsulares, así que decretó restricciones y castigos. Los inspectores, llamados visitadores, recorrían pueblos enteros buscando alambiques escondidos detrás de tapiales o bajo trapiches. A pesar de eso, la bebida seguía apareciendo. Quienes la destilaban lo hacían al amanecer, con hornos ocultos bajo montículos de tierra. Las carretas la transportaban de noche, cubiertas con mantas y fibras de maguey para camuflarla entre mercancías inocentes. Los soldados la bebían para resistir el frío de las campañas, los viajeros para soportar caminos interminables, los campesinos para celebrar la vida cuando la vida daba poco que celebrar. El término vino de mezcal se extendía como un rumor. Una bebida nacida del paisaje y la necesidad, profundamente popular entre quienes nunca habían probado un vino europeo y que jamás podrían pagarlo. Este era el escenario en el que crecería la historia que estaba por venir. Un territorio vigilado por leyes estrictas, una bebida sin nombre luchando por existir, y una región, el Valle de Tequila, que parecía destinada a cambiarlo todo, aunque nadie aún pudiera verlo. Para entender por qué el apellido Cuervo se convirtió en sinónimo de tequila, nos situaremos en 1758, casi 4 décadas antes de la primera licencia oficial. Ese año, en plena etapa del virreinato, la corona española otorgó a José Antonio de Cuervo un lote de tierras en el Valle de Tequila. A primera vista, aquello no parecía extraordinario. España repartía tierras con frecuencia para impulsar la agricultura local. Pero el detalle crucial estaba en lo que crecía allí: agave, en cantidades que ninguna otra región podía igualar. El Valle de Tequila era una excepción geológica, un suelo formado por siglos de actividad volcánica, rico en minerales y perfecto para una planta capaz de sobrevivir donde otras no podían. Aquella tierra no era fértil por accidente, era fértil por su fuego. Y los Cuervo acababan de recibir un fragmento de ese terreno privilegiado. Sin embargo, el objetivo inicial de la corona no era producir bebidas. El agave servía para hacer cuerdas, techumbres, textiles y hasta clavos vegetales. España veía la planta como un recurso útil, no como el origen de un destilado. Nadie imaginaba aún que aquella tierra daría vida a una industria. Los Cuervo comenzaron como agricultores, no como destiladores. Jornadas enteras dedicadas a sembrar,
cortar y transportar piñas, a sacar fibras del maguey para venderlas en los pueblos vecinos. Pero mientras su nombre se asociaba a la cosecha, algo más profundo iba ocurriendo. La familia se integró en la vida comercial y social del valle, entendiendo su ritmo, su gente, sus rutas y sobre todo su demanda. Porque en 1758, aunque la ley prohibía destilar vino de mezcal, la bebida seguía moviéndose entre manos como una necesidad. Los cuervos lo sabían, todo el valle lo sabía. Lo que nadie podía prever era que, décadas después, ese mismo terreno, esas mismas plantas que España entregó casi por rutina, se convertirían en el punto exacto desde el cual una familia cambiaría la historia de México. El destino del tequila estaba sembrado y ya tenía apellido: Cuervo. En 1795, el mundo atravesaba una transformación silenciosa. Europa ardía en guerras. España tenía sus ejércitos desplegados lejos de América, gastando recursos que ya no alcanzaban. El imperio necesitaba dinero y necesitaba estabilidad, en especial dentro de la Nueva España, donde las tensiones comenzaban a sentirse. Fue en ese contexto cuando José María Guadalupe Cuervo, hijo de José Antonio Cuervo, pidió algo que casi nadie se atrevía a solicitar: un permiso oficial para producir y vender vino de mezcal. La solicitud era, en apariencia, imposible. Durante décadas, la corona había prohibido ese aguardiente para proteger sus propios vinos y brandis. En teoría, apoyar un destilado local significaba perder ingresos. Pero aquello era 1795, y España ya no tenía el lujo de rechazar impuestos, tributos ni oportunidades. La región de Tequila era próspera. Manejaba rutas comerciales funcionales. Movía trabajadores, mercancías y dinero. Y los Cuervo no eran improvisados. Tenían tierras, experiencia agrícola y reputación. Cuando la petición llegó a la capital virreinal, coincidió con un debate interno. ¿Debía seguir prohibiéndose un producto que, aún ilegal, se consumía en todo el territorio? ¿Tenía sentido perseguir a quienes producían algo que el mismo pueblo quería y que generaba ingresos? La respuesta llegó en forma de un documento extraordinario: la cédula real firmada por el rey Carlos IV. Un papel sellado con tinta y cera que autorizaba oficialmente a José María Guadalupe Cuervo a producir y comercializar tequila. Aquel sello no solo legalizaba un oficio, legalizaba una tradición. Reconocía lo que la gente llevaba décadas haciendo en silencio. Y abría, sin saberlo, el camino a una industria que viajaría mucho más allá de la Nueva España. La Nueva España no lo entendió de inmediato. Los comerciantes tampoco. Pero en el valle, entre hornos que ya no debían apagarse al amanecer, muchos comprendieron que algo irreversible había empezado. El tequila aún no tenía el prestigio que alcanzaría siglos después, pero por primera vez en su historia, tenía permiso para existir. Y a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El siglo XIX cayó sobre la Nueva España como una tormenta difícil de predecir. La licencia de 1795 había abierto un camino, pero el camino pronto se llenaría de obstáculos. En 1810 estalló la Guerra de Independencia. Los campos de agave se convirtieron en territorios de paso para insurgentes y realistas. Los caminos se cerraban, se abrían, cambiaban de dueño según la noche. Las haciendas vivían en incertidumbre. Pero aún así, La Rojeña, la destilería de la familia Cuervo, siguió funcionando. Algunos días a medias, otros casi en silencio, otros con el miedo respirando cerca, pero siguió. Cuando México por fin se declaró nación, no llegó la calma, llegó el caos. Décadas de gobiernos breves, golpes de Estado, guerras internas, disputas por el rumbo del país. Y en medio de esa inestabilidad, una bebida comenzaba a tomar forma como símbolo:
el tequila. El nombre aún no estaba completamente definido, pero la identidad sí. Algo en el carácter del destilado, fuerte, directo, resistente, encajaba con el espíritu de un país en construcción. Para entonces la producción ya había cambiado. El método clandestino quedaba atrás. La tahona de piedra trituraba las piñas cocidas. Los hornos de mampostería desprendían vapor día y noche. La fermentación se hacía en tinas abiertas de madera, y los alambiques de cobre perfilaban un líquido cada vez más reconocido. La familia Cuervo entendió algo esencial. En tiempos de incertidumbre, la constancia es poder. Mientras unos huían o abandonaban oficios enteros, ellos mantuvieron los hornos encendidos. No por capricho, sino porque sabían que la rueda dependía de ese trabajo. Agricultores, arrieros, toneleros, campesinos, vendedores, todos necesitaban que la rueda no se detuviera. Luego llegó la intervención francesa. Soldados europeos, desconocidos para la región, caminaron entre los agaves sin comprender la historia que ahí se estaba gestando. A pesar de la ocupación, la rojeña siguió destilando. El tequila no paró. Y tras la salida de los franceses, llegó la República restaurada. Un país cansado, pero vivo, listo para construir otra vez. En ese momento, algo cambió para siempre. El tequila dejó de ser simple aguardiente regional. Comenzó a viajar, primero por pueblos vecinos, luego por estados enteros, hasta convertirse en una presencia reconocible en celebraciones, rutas comerciales y fiestas populares. Había nacido una bebida identitaria, una que sobrevivió a guerras, invasiones y gobiernos efímeros, una que, igual que el país, se negaba a desaparecer. Y mientras México se redefinía a golpes de historia, el tequila y la familia Cuervo se consolidaban como un símbolo silencioso, firme, inevitable. El siglo XIX no fue suave, pero fue el siglo en que el tequila dejó de esconderse y comenzó a pertenecerle a un pueblo. El siglo XX llegó como un terremoto para México. Revolución, ferrocarriles, fábricas, nuevas ciudades, y en medio de todo ese ruido, una bebida que había nacido en silencio comenzaba a hablar cada vez más fuerte. El tequila ya no era un aguardiente regional, era parte del paisaje, de las fiestas, de los despertares y de las despedidas. Había entrado en la vida cotidiana con la misma naturalidad con la que el país trataba de recomponerse. Y la familia Cuervo entendió algo que marcaría su futuro. La tradición no basta, hay que innovar. Mientras México dejaba atrás el siglo XIX, la rojeña amplió sus instalaciones. Se instalaron nuevos hornos, se perfeccionaron tahonas, se introdujeron métodos más precisos para la fermentación y la destilación. El tequila ya no se producía solo para sobrevivir, se producía para trascender. Luego llegó el ferrocarril, ese monstruo de hierro que unía regiones que parecían mundos distintos. Por primera vez, el tequila viajó rápido. Barricas enteras cruzaron desiertos, montañas y costas, encontrando nuevos paladares en estados lejanos. Pero el gran salto ocurrió al norte de la frontera. Durante la ley seca en Estados Unidos, miles cruzaron a México buscando lo que su país les negaba. Cantinas improvisadas, música, polvo, risas, pecado y al centro de todo, el tequila. El turismo estadounidense no solo lo probó, lo adoptó. Lo convirtió en recuerdo, en mito, en excusa para regresar. Hollywood hizo el resto. Las películas empezaron a mostrar cantinas mexicanas, pistoleros, puentes, amaneceres y siempre una botella en una barra de madera. No importaba si el guión era correcto, la imagen ya estaba plantada y Cuervo supo aprovecharla. Fue una de las primeras marcas en embotellar de forma masiva
en poner etiquetas distintas para calidades diferentes, en exportar oficialmente, en entender que el mundo no solo quería tequila, quería una historia detrás del tequila. A finales del siglo XX, la denominación de origen nació como un escudo, un recordatorio de que el tequila solo podía nacer en ciertos suelos, bajo ciertos cielos, con ciertas manos. México no solo protegía su bebida, protegía su identidad. Mientras tanto, Cuervo crecía, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, de Europa a Asia. Una cadena de bares, restaurantes, aeropuertos y celebraciones llevando consigo el mismo sabor que un día encendió hornos en el Valle de Tequila. Pasaron guerras mundiales, crisis económicas, modas, nuevos licores, pero el tequila no se apagó, porque había sido construido sobre algo más fuerte que una moda: tradición, tierra, familia. Y cuando el mundo quiso bebidas auténticas, México ya tenía la respuesta desde 1795. Cuervo no solo había sobrevivido al siglo XX, había conquistado el mundo. Si esta historia te ha llevado a un rincón del pasado que no conocías, si te ha hecho mirar al tequila y a su legado con otros ojos, entonces te invito a seguir formando parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Déjame un like si te ha gustado este episodio y cuéntame en los comentarios, ¿conocías la historia de José Cuervo? ¿Sabías todo lo que tuvo que atravesar esta bebida para convertirse en un símbolo? Tu apoyo es lo que mantiene viva esta serie y aún quedan muchas leyendas por contar.